Fica Café, el podcast de CREAP España. Presenta Antonio San José. ¿Qué tal? Bienvenidos todos a una nueva edición de Fica Café. Retomamos nuestro podcast después de la pausa veraniega y lo hacemos repasando los asuntos más destacados de la actualidad en este comienzo de curso. Y para ello, y como en ocasiones anteriores, contamos con la presencia de Daniel Fuentes, director de la unidad de análisis de CREAP Research. Daniel, bienvenido. ¿Cómo estás? ¿Qué tal, Antonio? Muy bien. Vaya verano intenso que ha habido, porque generalmente los periodistas decíamos, bueno, estos son meses valle. Nos fuimos de vacaciones con Cataluña de una manera, ahora está de otra. Ha habido un nombramiento en el Banco de España, en fin, vamos a comentar un poco, en la actualidad europea también, en fin, tenemos tela que cortar, ¿no? Y no digamos en el panorama internacional, cómo estaba la campaña electoral en Estados Unidos y cómo está ahora, ¿verdad? Bueno. Hasta los candidatos son distintos. Son distintos, es verdad, sí. Se produjo la caída de Biden y Kamala Harris, que sí que empezamos por ahí, que es ahora mismo la esperanza de los demócratas. Con encuestas igualadas, en algunas incluso la candidata demócrata supera a Donald Trump, pero la partida no está jugada todavía y veremos a ver qué ocurre. Ya en principio no va a haber más debates, después del segundo, donde cambiaron las tornas absolutamente. Y bueno, Kamala Harris, que estuvo, y es curioso esto señalarlo, durante 4 años un poco en el ostracismo, la gente decía, es que no te acaba de tirar, es que no dirige bien los equipos, estaba un poco arrinconada y sin embargo ahora, gracias al matrimonio Obama, que ha sido quien ha resucitado su figura, se empieza a hablar de una posible victoria de la primera mujer negra en Estados Unidos. Sí, las encuestas están muy ajustadas. Vamos a ver todavía en este mes largo de campaña que queda cómo evolucionan, pero en cualquier caso lo que ahora mismo apunta es una victoria apretada, ¿no? Recordemos que el sistema electoral en Estados Unidos es muy singular, hay un reparto de grandes electores de cada estado, de manera que, vamos a decir, lo que ellos llaman el voto popular, ¿no? La suma de los votos a escala nacional no garantiza de ninguna manera la victoria en las elecciones. Le pasó a Hillary Clinton y ahora en principio los demócratas están contando también con eso, ¿no? Con que para que la victoria sea estatutariamente la correcta, deben ganar muy holgadamente el voto popular y luego en esos estados que son cruciales, pues obtener el mejor resultado posible. Es verdad que la campaña ha cambiado porque han cambiado los candidatos. Yo creo que, en contra de lo que podíamos pensar hace unos meses, al final resulta que Harris puede ser una mejor contendiente frente a Trump de lo que pensábamos, aunque solo sea porque son perfiles antagónicos, ¿no? Hombre-mujer, hay una diferencia de edad también, la diferencia ideológica. Bueno, esto lleva a que la campaña y el ambiente político sea, si cabe, todavía más polarizado, puesto que las propuestas sobre las que tendrán que decidir son extraordinariamente diferentes. Y bueno, vamos a ver cómo se resuelve. Y Joe Biden, Daniel, es más pato cojo que nunca, ¿no? Lo que ha sido pato cojo es lo que suele denominarse al presidente que ya no va a repetir, que ya no tiene posibilidad de volver a presentarse. Pero bueno, se llegó a discutir incluso la posibilidad de que no terminara su mandato. Parece que eso está conjurado ya. Pero bueno, digamos que es una figura política amortizada en este momento. Sí, ha prácticamente desaparecido de la escena pública. El espacio en los medios lo ocupa ya toda la campaña y por lo tanto Harris y por lo tanto Trump. Y bueno, pues él es un presidente en sus últimos días de mandato, que yo creo que tiene un buen balance. Cuando haya un poquito de perspectiva y fuera del entorno electoral se puede hacer un balance de su mandato, que ha estado también muy marcado por el COVID, etcétera. Yo creo que será un presidente que deje un buen sabor de boca. Bueno, pues si me permites, Daniel, dejamos Estados Unidos, nos venimos a Europa, donde hay noticia en estos días, el nuevo colegio de comisarios, nueva Comisión Europea, proyecto que tiene que sometido al refrendo del Parlamento Europeo, que liderará Ursula von der Leyen y en el cual, en este colegio de comisarios, hay una figura, desde luego, emergente y muy importante, que es la española Teresa Rivera, que abandona el gobierno para asumir una cartera importante en Europa, que es competencia y transición ecológica. ¿Qué te parece esta designación? Bueno, la principal de sus competencias
es, valga la redundancia, la política de competencia. Que esta es la más poderosa. Pero además, al estar al frente de una vicepresidencia, pues agrupa debajo su paraguas otra serie de competencias de transición ecológica, social también veremos. Es probablemente dentro de los organigramas de la comisión, de la presente y de las pasadas, probablemente es el española que se ha encontrado una posición de mayor influencia en el arranque de la comisión. Hay que pasar todavía los procesos de validación y de nombramiento, pero todo apunta a eso, que será de facto pues la número 2 de la Comisión Europea. Realmente es un logro para España. Lo es, y si uno piensa en el binomio que en ciertos aspectos puede formar con la presidenta del BEI, con Nadia Calviño, la exministra de Economía, pues la verdad es que es un tándem que yo creo que nunca España ha tenido en las instituciones europeas. Obviamente ahora se deben a unos intereses que son los comunitarios, no a los exclusivamente españoles, pero bueno, deseémosle suerte en su tarea y a ver si resulta exitosa, como todos deseamos. Bueno, ¿cómo ves esta comisión? Es claramente más conservadora que la anterior. Es más conservadora que la anterior, yo no diría mucho más. Recuerda un poco la desalineación de expectativas que vimos en los resultados de las elecciones europeas. Se esperaba un giro muy a la derecha del Parlamento Europeo y al final sí hubo un giro a la derecha. El gran vencedor es el Partido Popular Europeo. Pero bueno, los socialdemócratas aguantaron, los liberales sí sufrieron su correctivo, pero en general entre estas tres familias son mayoritarias, ¿no? Y la verdadera duda la vamos a ver a partir de ahora, hasta qué punto el Partido Popular Europeo prioriza acuerdos, negociaciones y pactos con estas dos familias, más pensemos, por ejemplo, en los ecologistas, o si en algunos temas, pienso, por ejemplo, en el migratorio y algunos de más carga ideológica, pues prefiere apoyarse en alguno de los grupos de extrema populista, porque eso al final se ha fragmentado, no hay solo uno, hay 4 grupos parlamentarios a la derecha del Partido Popular Europeo, con posiciones distintas, no es lo mismo Meloni que Le Pen o que Orbán, pero un poco yo creo que el epicentro, ¿no? o la gran duda de la legislatura que empieza va a ser esa, ¿no? Hacia dónde va a inclinar la balanza el Partido Popular Europeo, que es quien tiene la sartén por el mango, tanto en comisión como en consejo, como en el Parlamento. Ha costado la paridad en el Colegio de Comisarios, y ahí se tuvo que enfrentar Ursula von der Leyen y algunos gobiernos para que cambiaran un poco la designación y que hubiera más mujeres, porque faltaban mujeres. Y luego tenemos también el informe Draghi, que señala por dónde debe discurrir Europa y cuál es el reto que tiene en este momento en el panorama económico y las inversiones cuantiosas que hay que hacer para no quedarnos atrás como Unión Europea. Sobre la paridad, esta vez, por primera vez, de manera novedosa, la Comisión requería 2 candidatos a cada Estado miembro, un hombre y una mujer, para tener más bazas de negociación. Creo que solo Bulgaria cumplió con este requisito y efectivamente propuso 2 nombres. El resto de los países propusieron solo uno. Al final es una composición 60-40, 60% masculina, 40% femenina. Bueno, ha habido desequilibrios mayores, aunque no estamos en el 50-50. Y sobre los informes Draghi y Letta, yo creo que ya hay un consenso y viene a ser, efectivamente, estos 2 informes vienen a sancionar ese consenso, ¿no? Pero ya existía antes de que la Unión Europea sufre de un déficit inversor acumulado de los últimos 15 años, muy concretamente en Alemania, que a través de una crisis estructural, a consecuencia básicamente de una inversión pública, privada también, pero sobre todo pública, insuficiente en los últimos 15 años y que para remediarlo pues hay que avanzar lo que no se avanzó en los 15 años anteriores y por lo tanto eso va a requerir fuentes de financiación novedosas. Todos conocemos que el estado de las cuentas públicas, especialmente de Francia, donde el déficit está disparado, pero también en España, en Italia, las grandes economías europeas, pues requiere cierta contención, así que por ahí vamos a tener poco recorrido para financiar estos nuevos programas de inversión verde, de transición energética, de cambio demográfico, de defensa, de seguridad y tecnológicos, ¿no? Todo aquello que nos permita seguir siendo competitivos y productivos a escala global. Lo que Draghi propone es recurrir a la deuda, ¿no? A la deuda comunitaria, no le llamemos eurobonos si no nos gusta la expresión, pero algún mecanismo basado en la experiencia mejorable, y yo creo que así será, mejorada,
de los Next Generation. Yo creo que ese es el camino. Ahora falta que ese consenso se materialice. Y a ver cómo van las economías también de cada uno de los países, ¿no? Alemania, singularmente, que preocupa, y ha preocupado también en las últimas elecciones regionales el ascenso de la extrema derecha. Mira, el principal instituto de análisis económico de Alemania, el IFO, hace unos días, la semana pasada, revisó a la baja las previsiones de crecimiento de Alemania. Fíjate que en otros países como España está ocurriendo lo contrario, por lo tanto Alemania no tiene que ver tanto con la coyuntura, sino a condiciones más estructurales, de una previsión de crecimiento de 0,4% para este año, que ya no era muy boyante, la lleva al 0%, y del 1,5% que estaba previsto para 2025 la deja en 0,9%. Yo creo que Alemania va a seguir sufriendo varios trimestres, atraviesa problemas en el sector energético, en el sector de la automoción, su gran industria, por la competencia básicamente de la automoción eléctrica China, y sufre sobre todo, como comentábamos antes, pues de un déficit inversor acumulado de los últimos 15 años. Es el país de la Unión Europea en el que en los últimos 20 años el sector público menos ha invertido. Esto nos resulta muy llamativo, pero al final tendríamos que desarrollar aquí una clase macro. Hay una pequeña ecuación que relaciona los distintos desequilibrios, y cuando uno ajusta muy bien las finanzas públicas es porque está desajustando otra cosa, ¿eh? Y en el caso de España es al revés, ¿no? Cuando teníamos unas finanzas públicas bollantes también era en los años de la burbuja, porque estábamos invirtiendo más y de manera no sana, tóxica, de lo deseable. Bueno, vamos a hablar de política interna, de política española. Decíamos, nos fuimos de vacaciones con Cataluña sin presidente, y ya al final se produjo la sesión de investidura de Salvador Illa, y bueno, ya el episodio de Puigdemont, ahí con la tocata y fuga de Puigdemont, cuando vino y hizo ese mitin ante 3.000 personas y luego desapareció otra vez para fugarse a Bélgica. Y hemos visto imágenes que son realmente distintas. Por vez primera, Daniel, el rey ha podido recibir en Zarzuela en 10 años, primero en 10 años, a un presidente de la Generalitat de Cataluña, lo cual indica que algo está cambiando. Sí, algo está cambiando. Yo haría una lectura distinta. Distinta en sentido de que una es la lectura que corresponde a Cataluña y la lectura que puede corresponder al conjunto del Estado. Yo creo que desde el punto de vista de Cataluña la investidura de ella es benéfica. Yo creo que había cierta demanda social de pasar página. Obviamente pues no había unanimidad, las elecciones fueron las que fueron, la mayoría no era suficiente. Al final se ha llegado a acuerdos. Yo creo que eso pacificará el ambiente político en Cataluña y abre paso a una nueva etapa de normalización política y de empezar a pensar también en las cosas de comer, en la economía, en el bienestar, en políticas más básicas que a lo mejor han estado en un segundo plano, descuidada, los últimos 10 años. La contraparte de esto es que, por una parte, la investidura de Illa lleva a Junts a la oposición allí, por lo tanto es complicado, más difícil, ya no es que fuera fácil, pero más difícil todavía pensar en un Junts cooperador con el Ejecutivo en el Estado español. Y el segundo coste es que el apoyo de Esquerra a la investidura de Illa se hace a cambio de un documento de acuerdo en el que se expresa una voluntad política de reformar el sistema de financiación para Cataluña, que abre un tema que estaba ahí pendiente desde 2014, que es la reforma del sistema de financiación autonómica, pero lo abre en unas claves completamente distintas, de bilateralidad, de soberanía fiscal, que de llevarse a cabo tal cual se plantea en ese documento, que es un documento muy breve, lo que afecta a lo que se refiere a la financiación autonómica apenas tiene una extensión de una página, pero es decir, no hay reglas, no hay compromisos, no hay números, no es difícil hacer una evaluación, pero la voluntad política yo creo que es manifiesta, ¿no? de ir a un modelo más, diríamos, más confederal, más un poco a la vasca, a la navarra, en el que sería Cataluña quien recaude, gestione, administre y con posterioridad pues se haga un balance de cuentas con el Estado español y el flujo venga en lugar desde el Estado a la periferia, pues de la periferia al Estado. Claro, es un cambio conceptual importante. Es verdad que la palabra cupo, la palabra concierto no aparece en ese documento, pero lo que se infiere, de la lectura pues es esa idea, ¿no? Es verdad que la terminología no es esa, pero el fondo sí lo es, ¿no? Sí, se le denomina singularidad fiscal. Exacto. Eso es lo que ocurre. Los 7 votos de Junts parece que van a estar
muy caros en el Congreso de los Diputados. Hemos visto varias votaciones ya perdidas por la mayoría de la investidura. Vamos a ver qué pasa con los presupuestos, ¿no, Daniel? Yo veo una relación entre la votación de presupuestos y lo que pueda ocurrir con la reforma del sistema de financiación autonómica. Por una parte, por ver también alguna luz, Por una parte, la irrupción de la propuesta de Esquerra-PSC trae consigo pues un acicate para reformar el sistema de financiación autonómica, que lleva 10 años parado. Bueno, ahora todas las comunidades se ponen las pilas. ¿Cómo? ¿Qué? Yo también, ¿no? Entonces, bueno, pues bien, afrontemos ese debate que lleva 10 años pospuesto. Pero fíjate un poquito la paradoja. Claro que Esquerra y Junts tienen la posición de fuerza, tanto en los presupuestos como en el inicio de esta negociación o posible reforma del sistema de financiación autonómica, como en general en el devenir de cualquier votación del gobierno de coalición. Pero al mismo tiempo, si pensamos un poco, pensemos en el escenario, en el escenario más duro de no aprobación de los presupuestos. La no aprobación de los presupuestos obviamente supone un revés más político que económico, porque yo creo que Hacienda tiene herramientas suficientes para seguir gestionando el día a día. Pero sería prorrogarlos por segunda vez. Sería prorrogarlos por segunda vez, porque Claro. ahora estamos en 2024 con los del 23, que se elaboraron en el otoño del 22. Claro. Pero visto que aquellos presupuestos se aprobaron con un techo de gasto generoso, porque entonces la coyuntura española estaba en un momento distinto donde se requería estímulos, ahora no estamos exactamente en ese mismo momento, hay un margen para gestionar las necesidades o la adaptación de las necesidades económicas al nuevo contexto, y además tenemos por otra parte el canal inversor de los fondos europeos, que eso viene por otro circuito. Por lo tanto, bueno, desde el punto de vista económico no sería lo peor, pero sí sería una derrota política clara. Si los presupuestos, decimos, no se aprobasen, eso sería un incentivo o una presión para que la legislatura se acortase en algún momento, aunque el presidente del gobierno ha expresado la voluntad de seguir la legislatura incluso si no hubiera presupuestos. Pero en cualquier caso, si no los hay, a la derrota política se añadiría pues, el hecho objetivo, ¿no? de retirada del apoyo de la mayoría en una votación tan importante como la de presupuestos, corre el riesgo de acortarse la legislatura. Si se acorta la legislatura, quienes no favorecen la aprobación de los presupuestos tienen la contraparte de que si no hay legislatura, el sistema de financiación autonómica No sale adelante. se queda en papel mojado, ¿no? Y por otra parte, tampoco lo contrario les beneficia. Si aprueban los presupuestos, uno puede decir, la primera lectura es, bueno, oye, que aprueben los presupuestos porque así dan longevidad a la legislatura y así podemos sentarnos a hablar con 2 años por delante de qué vamos a hacer con la financiación autonómica. Pero yo creo que son conscientes de que aprobar los presupuestos significa que el tempo de la negociación cambiaría de mano y entonces sería el gobierno y la persona de Sánchez la que querían, bueno, ya que me habéis dado longevidad, me habéis dado presupuestos, ahora los tiempos los marco yo. Por lo tanto, creo que estamos en una situación por parte de Esquerra y de Junts de que les interesa tensar, pero tampoco les interesa romper la cuerda. Porque si se rompe la cuerda, pues va en contra de sus intereses también. Así que no sé, francamente, me resulta difícil saber cuál va a ser ese punto óptimo desde el punto de la perspectiva nacionalista catalana de tensión en el que la cuerda no se rompa. Tensión, distensión, ahí ese es el juego, ¿no? En este momento. Bueno, sorpresa también, Daniel, el Congreso Extraordinario del Partido Socialista anunciado por Pedro Sánchez, ¿no? No se esperaba. Adelanta el Congreso y además anuncia cambios en algunas de las federaciones del Partido Socialista. Entonces vamos a ver también cómo se reorganiza el partido gobierno en este momento. Yo creo que hay 2 claves detrás de esta convocatoria. Una, la potencial reforma de la financiación autonómica y la validación, modulación o modificación de la narrativa territorial del Partido Socialista, que ha sido históricamente federal y que vamos a ver si ahora evoluciona o no conforme a este acuerdo firmado entre el PSC y Esquerra y de qué manera. Ese es un tema, yo creo que de fondo, sobre que el partido debe tener una reflexión y debe pronunciarse. Y el segundo motivo que yo intuyo que está detrás de esta convocatoria pues es prepararse para el siguiente ciclo político electoral, que de momento está lejos, ¿no? Las elecciones autonómicas fueron hace apenas un año y pico.
pero el Partido Socialista sufrió un correctivo fuerte, ¿no? Perdió prácticamente, excepto Navarra, Asturias y Castilla-La Mancha, pues perdió, bueno, y el gobierno de coalición en Navarra también, pero los grandes territorios se perdió Valencia, se perdió Extremadura, Andalucía ya hacía una legislatura que se había perdido. En fin, hace falta renovar liderazgos, un proyecto político, impulso, probablemente caras nuevas, proyectos, y ese trabajo debe hacerse años antes de la convocatoria electoral, claro. Pues veremos a ver qué es lo que sale de ese Congreso Extraordinario del Partido Socialista. Más noticias que han surgido en las últimas semanas. Bueno, se llegó a un acuerdo en el Consejo del Poder Judicial, que ha despejado una incógnita en la que tuvo que intervenir, recordemos, Bruselas, ¿no? El comisario Reinders también. Y aparte de ese tema pendiente, también se ha producido una renovación en el Banco de España. José Luis Escrivá es el nuevo gobernador del Banco de España. Una persona a la que tú conoces bien como economista y como político, y que me gustaría conocer tu opinión acerca de su nombramiento, que ha sido muy criticado, no tanto por su cualificación profesional, de la que nadie duda, evidentemente, sino por el hecho de que pasara directamente y sin solución de continuidad del gobierno a una institución como el Banco de España. Bueno, yo creo que sobre la idoneidad de su perfil no hay muchas dudas, ¿no? Ella fue director general de política monetaria en el Banco Central Europeo, director de un servicio de estudios tan potente como el del BBV, director de la Autoridad Financiera, 2 veces ministro, en fin, yo creo que su solvencia está más que probada. Fíjate, en contra de lo que se pudiera pensar, porque, y esto hay que decirlo, la transición del ministerio al puesto de gobernador pues ha sido estéticamente cuestionable, no ha sido ejemplar. Esto yo creo que salta a la vista. Sin embargo, yo creo de verdad que el problema de fondo no va a ser la independencia. Yo creo que José Luis Escrivá siempre ha sido independiente, incluso en la AIREF fue bastante crítico con el gobierno. En la AIREF fue independiente y en el gobierno, dentro del margen que tiene un ministro, que no, también fue un ministro discordante con sus socios, tanto con Sumar como con el Partido Socialista y como... No lo calificaría de verso libre, porque al final es que remó a favor de obra, pues por ejemplo en la reforma de las pensiones, que tiene, en fin, otro día podríamos entrar ahí a hacer un monográfico sobre la cuestión, es decir, sí se comportó de manera leal con el mandato presidencial que tenía, pero en ese camino, cuando él tuvo que sacar los codos a derecha e izquierda en el Consejo de Ministros, también lo hizo. Yo creo que en el Banco de España seguirá esta misma trayectoria. De hecho, mucho me temo que de aquí a poco es bastante probable que le dé algún revolcón al Ministerio de Economía con algún motivo de estadísticas, de previsiones o de diferentes puntos de vista sobre alguna cuestión de coyuntura económica. Bueno, y para terminar, me gustaría también que nos comentaras el cambio que ha producido la designación de Escrivá como gobernador del Banco de España, y es que su cartera en el Ministerio de Transformación Digital y Función Pública la ocupa desde hace unas semanas Óscar López, que era director de gabinete del presidente del gobierno. Sí, es un político de trayectoria, ya fue secretario de organización, ya era uno de los hombres de confianza de Rubalcaba, estamos hablando de otro ciclo político. Bueno, vamos a darle al menos los 100 días de cortesía al frente del ministerio, a ver cómo se desenvuelve. Lo cierto es que sus primeras intervenciones pues están llenas de energía y de ganas, ¿no? Que eso también yo creo que es de agradecer, y que él tuvo en su trayectoria ya un episodio como consejero de Televisión Española, en el mundo de los medios. Yo creo que por ahí la digitalización, medios, por ahí yo creo que va a transitar su perfil en una cartera, además, que recordemos que gestiona una buena parte de fondos europeos. No es una cartera menor en términos de ejecución presupuestaria, sino todo lo contrario. No es un perfil disruptivo, fíjate, no lo fue en su llegada a Moncloa, y yo creo que no lo será tampoco en su llegada al ministerio. No es de rehacer equipos, de hacer borrón y cuenta nueva, es más bien de aprovechar el trabajo que se hace en la casa, hacer los ajustes mínimos que tenga que hacer en sus equipos directos, pero de dar continuidad al trabajo que se viene haciendo. Desde ese punto de vista yo lo veo pues un relevo, ¿no? Más que un cambio disruptivo. Y una figura emergente en el Palacio de la Moncloa es Diego Rubio,
que sustituye a Óscar López como director de gabinete de la presidencia del gobierno, ¿no? Se habla mucho de Diego Rubio, persona de mucha confianza de Pedro Sánchez, que le escribía discursos, con el que ha compartido muchas horas de proyectos políticos. En fin, ¿qué significa, a tu juicio, esta designación de alguien que no es militante del Partido Socialista? Tiene un perfil menos político, desde luego, que Óscar López o que el propio Iván Redondo, aunque tampoco era una persona de partido, que son los jefes de gabinete que has tenido hasta ahora Pedro Sánchez. Es muy joven, esto yo creo que también conviene señalarlo. ¿Eso es bueno o malo, a tu juicio? Y yo creo que, en fin, la juventud yo la valoraría no tanto en términos de edad como de experiencia, ¿no? Yo por el tiempo que pasé en Moncloa y, en fin, conozco un poco ese ambiente, creo que la energía del recién llegado siempre es muy positiva. Siempre es muy positiva, siempre aporta una mirada fresca, siempre aporta ganas, siempre aporta un convencimiento, siempre aporta energía. Así que yo creo que desde ese punto de vista, pues eso lo pondrá al servicio del proyecto. Ya tuvimos pistas sobre el crecimiento de Diego Rubio hace un año. Cuando se forma este gobierno, hay una mínima remodelación en el gabinete del presidente del gobierno. No afecta al puesto de jefe de gabinete, pero sí hay una Secretaría General de Economía, la que ocupa Manuel de la Rocha, que asciende a Secretaría de Estado, y en paralelo hay una Dirección General de Análisis de Prospectiva que asciende también a Secretaría General, que es la que ocupaba hasta ahora Diego Rubio, de la cual pendían 3 direcciones generales, una de Asuntos Europeos, otra de Políticas Públicas y la propia Oficina de Prospectiva. Yo creo que ahí ya había una señal. Sí, pero eso ya para muy entendido, ¿no? Bueno, para eso estamos, ¿no? Para eso estamos también, ¿no? Para arrojar un poco de luz en aspectos que son para el gran público un poco menos visibles. Bueno, tiene mucho poder un director de gabinete, ¿verdad? Tiene influencia, aunque estoy seguro que si hablamos con él nos diría que no tanta como le gustaría, porque al final cuanto más arriba estás en la escala de poder, más contrapesos que antes no veías tienes. Entonces, un jefe de gabinete debe ser también muy conciliador, debe poder interlocutar bien con los ministerios, con los jefes de gabinetes de los ministros, que no siempre tienen los mismos intereses, pues porque, en fin, las políticas no siempre son transversales como uno desearía, sino que vienen mejor a un ámbito y no también a otro. En fin, hace falta también esa personalidad conciliadora, sí. Bueno, pues hemos hecho un repaso a algunos de los temas que significan cambios con respecto al comienzo de este curso político en el que estamos inmersos. Lo hemos hecho con Daniel Fuentes, nuestro director de análisis en CREAP, como hacemos de vez en cuando hay actualidad, acumulamos noticias que nos parecen relevantes y las analizamos con él en este podcast. Daniel, habrá tiempo desde luego este año de seguir este curso, de seguir comentando la actualidad política, bien apasionante, va a haber muchas cosas y aquí te esperamos. Estupendo, pues en esta tarea nos encontramos, Antonio. Muy bien, Fica y Café, hoy con Daniel Fuentes, el podcast de CREAP, que termina aquí esta emisión y les emplaza para la próxima. Gracias. Fica Café. Nos une la comunicación.